lección es Filadelfia, fiel y misionera. ¿Ok? So pueden abrir sus Biblias y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Y voy a ser breve en esta noche. Solamente vamos a leer 7 versículos. Y el título en la Biblia es El mensaje a Filadelfia, ¿ok? So vamos a leer Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Gloria a Dios. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Voy a esperar hasta que todos lo tengan. Disculpa, hermanos, por no esperar mucho. Pero, sí. ¿Todos lo tienen? Amén. Ok, we're good. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ningún tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, hermanos, para que el Señor me use, para que ustedes puedan recibir la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por traernos aquí en este lugar. Oh, Padre de la gloria, reconozco que es por tu misericordia que estamos aquí, Señor. Solamente soy un instrumento, Padre, y yo me humillo ante tu presencia, reconociendo que no puedo hacer esto sin tu respaldo, Padre. Oh, pero mi alma te adora, Padre, porque tú nunca nos abandonarás, tú nunca nos desampararás. Gracias, mi Dios. Gracias, mi amado Dios eterno, a ti sea la gloria. Oh Padre, abre nuestros oídos, Señor, que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro. Oh Padre, ayúdanos a recibir tu palabra, ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestras vidas, Señor. Yo voy a sembrar la palabra y que seas tú dando el crecimiento, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Oh Padre, usa mi garganta, Señor. Sana toda enfermedad, todo gripe, Padre, para que seas tú glorificándose en todo, Señor. Glorifica tu nombre, Padre. Úsame para la gloria de tu nombre solamente, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el número de la lección? Estamos en el número 19, amén. Y el tema es Filadelfia, fiel y misionera. Gloria a Dios. Ok, yo sé que en los pasados lunes hemos estado aprendiendo acerca de las 7 iglesias, amén. Y Filadelfia, la iglesia en Filadelfia, es muy reconocida por ser fiel y por predicar la palabra de Dios, amén. Y yo quiero que ustedes escuchen, porque es bien importante. Primeramente les voy a decir lo que vamos a hacer en esta noche. Primero vamos a leer
la lectura bíblica, ya lo hemos leído, Apocalipsis 3, 7 al 14. Y vamos a analizar estos versículos y hay 3 secciones. Se puede dividir este pasaje en 3 secciones, lo cual el libro ya lo ha dividido. El primer versículo, Apocalipsis 3, 7, corresponde con el punto número 1 y dice una revelación de la autoridad del Señor. Okay. La segunda sección, versículos 8 al 9, corresponde con el punto número 2, que dice una visión de una iglesia comprometida. Y los últimos 4 versículos 10 al 13, vamos a leer el punto número 3, lo cual es un anuncio de promesas extraordinarias. Entonces siempre vamos a referirnos en este pasaje. Pero también es bien importante saber el objetivo de esta lección. Amén. Hay un propósito para todo. Y en eso vamos a leer la idea principal. Y dice, si en verdad somos parte de la iglesia fiel, estamos comprometidos a terminar la tarea que Él inició hace 2000 años. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Okay, good. I'm glad that you guys got that. So, si en verdad somos parte de la iglesia fiel, y no estamos refiriendo a iglesia evangélica remanente fiel, estamos hablando de la iglesia general, amén. Estamos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, estamos comprometidos a terminar la tarea que Jesucristo inició hace 2000 años, ¿ok? Voy a ser breve, vamos a leer la introducción y dice, este periodo comprende desde 1750 DC hasta el momento del regreso de Cristo por su iglesia y corresponde a la iglesia misionera, la iglesia de hoy. Aunque esta lección es acerca de la iglesia Filadelfia, es, it's something from the past, todavía podemos relatarnos con ellos y debemos de seguir ese ejemplo que esa iglesia ha dado, ¿okay? Y con la excepción de esfuerzos misioneros ocasionales, las iglesias de la Edad Media hicieron muy poco para esparcir el evangelio a otras tierras. Emplearon mucho tiempo librando guerras religiosas y jugando la política con los gobernantes civiles. Filadelfia, cuyo nombre significa, ¿qué significa Filadelfia? Amor fraternal, representa a todos aquellos que dan un testimonio claro de la palabra y del nombre de Jesús. Entonces, ¿qué significa el nombre de Filadelfia? Amor fraternal. Y ya con el nombre y el significado, ya tenemos una idea de cómo es la iglesia. Amor fraternal. Es como amor con un hermano, amor con unos a los otros. Amén. Entonces, me imagino, si el significado es amor fraternal, me imagino que esta iglesia era una iglesia unida. Una iglesia que trabajaba en la obra del Señor unidos y en amor, ¿ok? So, recordemos, Filadelfia significa amor fraternal. Y aquí vemos, ya leímos la historia, donde dice que hubo unas iglesias que hicieron muy poco para predicar el evangelio, pero sabemos aquí que el caso de la iglesia en Filadelfia es diferente. Ellos no desperdiciaron el tiempo, ellos aprovecharon bien el tiempo para predicar la palabra de Dios. Entonces dice, amor fraternal representa a todos aquellos que dan un testimonio claro de la palabra y del nombre de Jesús. En un tiempo que comparte con la tibia y mundana iglesia de Laodicea, que se caracteriza por la satisfacción propia en aquella forma de profesión religiosa que no pasa de ser externa y superficial. Entonces vemos que la iglesia en Filadelfia es una iglesia contemporánea a la iglesia de Laodicea y vemos un contraste, una gran diferencia entre estos dos iglesias. No sé si ustedes estuvieron hace 2 ayunos, prediqué acerca de un tema llamado el árbol que dé buen fruto, y en la prédica
hubo un punto donde mencioné acerca de las raíces profundas, echando raíces en el Señor. Y lo que hablamos en esa prédica, ya voy a regresar al tema, lo que hablamos en esa prédica fue que alguien que tiene raíces profundas en el Señor es alguien que tiene más comunión con Dios, alguien que tiene una relación íntima con el Señor, pero alguien que tiene raíces cortas y raíces superficiales es alguien como un cristiano tibio, un cristiano a medias que solo es como tiene características de un religioso, ¿ok? Entonces lo que vemos aquí, la diferencia entre la iglesia en la Odisea y la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia tenía raíces profundas en el Señor, mas la iglesia de la Odisea tenía raíces cortas, porque dice aquí que la iglesia de la Odisea se caracterizaba por la satisfacción propia en aquella forma de profesión religiosa que no pasa de ser externa y superficial. Pero ¿cuántos quieren raíces profundas en el Señor? ¿Cuántos quieren meterse más con el Señor? Debemos seguir el ejemplo de la iglesia en Filadelfia. Amén. Seguimos leyendo la introducción. Dice, de esta iglesia el Señor no tiene ni una sola queja. Y en eso yo quiero que ustedes abren sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. No vamos a leer un versículo, pero en Apocalipsis 2 empieza los mensajes a las 7 iglesias, ¿ok? Está el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en la mayoría de los mensajes que el Señor ha enviado a las iglesias, siempre cuando uno lee esos capítulos, siempre hay una línea similar, y es la parte donde el Señor les dice a las iglesias, pero tengo algo contra ti. Amén. Siempre hay algo que decir, una queja. Y las únicas iglesias que no tienen, donde el Señor no les dice algo como una queja, es la iglesia Esmirna y la iglesia Filadelfia. Pero sabemos que la iglesia Esmirna, si pusieron atención en las últimas semanas, donde predicaron acerca de la iglesia de Esmirna, hubo bastante tribulación y sufrimiento. Pero aquí, si ya leímos el pasaje de Apocalipsis 3, 7 al 13, vemos que la iglesia de Filadelfia es como la iglesia ideal, la iglesia que debemos seguir, ¿ok? Entonces, de esta iglesia, el Señor no tiene ni una sola queja. Seguimos leyendo. De las anteriores, Jesús tuvo algo que decir. Como ya les dije, esta es la iglesia que alegra el corazón de Jesús. ¿Y cuántos quieren alegrar el corazón de Jesús? ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme al corazón de Jehová? Amén. Esta es la iglesia a la cual el Señor promete librar de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, es decir, de la gran tribulación. Y en eso vamos a ir al punto número 1. Ya les dije, voy a ser breve, pero por favor pongan atención. Yo quiero que ustedes reciban esta palabra, porque sabemos que la palabra de Dios nos edifica, nos ayuda a crecer. No queremos estar estancados en un mismo nivel espiritual. Entonces, escuchemos la palabra de Dios. Punto número 1, una revelación de la autoridad del Señor. Y ahí tiene en paréntesis Apocalipsis 3:7. Leemos el primer versículo de este pasaje. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y hay una pregunta retórica, si miren debajo del subtítulo del punto número 1, dice, ¿sabemos realmente quién es Jesús y cuál es su ministerio? Punto A dice, el remitente de la carta.
A diferencia de otras cartas donde el Señor se vale de características que producen de la visión que tuvo Juan en el primer capítulo para descubrirse a sí mismo. Entonces en Apocalipsis 1, 12 al 16 hay características que describe el Hijo de Hombre. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído la parte que dice que el Hijo del Hombre que tiene ojos como de fuego, o como los pies como de bronce, o el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros. Esas características normalmente están mencionadas otra vez en los principios de las cartas. Por ejemplo, en la introducción del mensaje de Éfeso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas en su diestra. Y después hay otro, por ejemplo, en el mensaje de Tiatira, la introducción dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, etc. Entonces, vemos aquí que en esta carta el Señor usa 2 títulos personales que dicen claramente quién es Él y qué es lo que hace. ¿Alguien que me podrá decir los dos títulos que usa el Señor para describirse? El santo y el verdadero. Good, okay. Dice, Él es el santo y el verdadero, el que posee perfección absoluta y toda credibilidad. No hay en su carácter la menor falta ni imperfección. Además, es la realidad genuina, la causa y razón que se encuentra detrás de todo lo que existe es el Señor. Y entonces prácticamente en el principio de esta carta a la iglesia en Filadelfia, el Señor está aclarando y está diciendo quién es Él. Por ejemplo, cuando uno escribe una introducción en una carta, o si un rey está escribiendo una carta, tendría que incluir, por ejemplo, sus credenciales, quién es, ¿verdad? Para que lo tomen, para que la audiencia puede tomar esa carta en alta importancia. ¿Okay? Entonces eso fue lo que hizo el Señor. Mencionó que Él es el santo, el verdadero. Y también, si seguimos leyendo el versículo 7, dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora seguimos con el punto B, la autoridad del remitente. Tiene la llave de David. La llave es símbolo de autoridad. Él es el que abre puertas y cierra puertas. Él gobierna los acontecimientos de la historia. No hay ningún poder humano que pueda oponerse a lo que Dios decide. Con esta revelación, el Señor dice a su iglesia que nadie puede conquistarla porque Él es el único que tiene derecho de abrir o de cerrar. Tiene toda la autoridad para permitir que los hombres entren. Nadie puede entrar a su presencia si no es a través de Él. Este es un asunto muy serio. Entonces, al decir que Él tiene la llave de David y que Él abre y ninguno cierra, el Señor está estableciendo su autoridad a las iglesias. ¿Okay? Y en eso les quiero leer. El libro nos da una cita ahí y es Mateo 16, 18 al 19. Les voy a leer Mateo 16, 18 al 19. Y dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Algunos malinterpretan este versículo. Por ejemplo, los católicos usan este versículo para decir que Pedro es el primer papa de la iglesia. ¿Okay? Cuando sabemos que así no es el caso. Para aclarar esto,
estuve escudriñando en las escrituras y buscando comentarios bíblicos y encontré Isaías 22, 22 al 23. Les voy a leer esa cita. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Entonces lo que yo entendí de esto fue que está refiriendo al Mesías, está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo es el que tiene la llave. Pero sabemos que la llave tiene un símbolo, representa autoridad. Y por eso cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y cosas así, no está refiriendo que el apóstol Pedro tiene autoridad para escoger quién va a entrar al cielo. No, está refiriendo que él ha dado autoridad a sus discípulos para predicar su evangelio. Amén. Porque él le dijo a Pedro esto al comenzar, cuando Pedro iba a comenzar su ministerio a predicar la palabra de Dios. Y por eso Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces no hay otro mediador entre Dios y el hombre. Los apóstoles no son nuestros mediadores, ningún ídolo. Jesucristo es nuestro mediador. ¿Y cuántos creen en eso? Que solo a través de Jesucristo está la salvación. Amén. Entonces les voy a seguir leyendo el tercer párrafo del punto B. Ya vamos a terminar el punto 1. Dice, la humanidad ha creado cualquier tipo de religiones con sus propios mediadores, con los que pretende llegar a Dios. A veces hasta hay personas que creen que solo por hacer prácticas y costumbres pueden ser salvos. Pero hasta la Biblia dice que no es por obras, sino es por nuestra fe. Pero siempre hay que recordar que con nuestras obras también recibiremos recompensa. Entonces, sí. Ahora, dice, pero si entendemos bien que Jesús tiene la llave de David, significa que Él es el Mesías esperado, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios y el único camino al Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. La primera pregunta retórica que leímos fue, ¿sabemos realmente quién es Jesús y cuál es su ministerio? La reflexión da la respuesta. La reflexión lo puedes encontrar en la cajita morada aquí, donde dice reflexión. Y dice, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él tiene la llave y nos la ha entregado a nosotros. Está refiriéndose a la autoridad, porque ¿cuántos saben que el Señor Jesucristo ha dado autoridad a sus discípulos y a nosotros para echar fuera todo demonio, para echar fuera toda enfermedad y echar fuera toda dolencia? Amén. Entonces, ya analizamos el primer versículo y ahora vamos un poquito más rápido con el punto número 2. Vamos a leer versículo 8 de Apocalipsis capítulo 3. Dice así, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y dice, una visión de una iglesia comprometida. ¿Cuál es la mayor responsabilidad de la iglesia en estos últimos tiempos? Una iglesia evangelizadora. Punto A dice, el Señor conoce las obras de esta iglesia y le dice que ha puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta es la oportunidad de evangelizar enseñando la palabra de verdad que trae luz a las naciones. Esto da a entender que Él tiene el control de todo en la iglesia. Y
Sabemos que Dios mira el esfuerzo de cada uno de nosotros, amén. Nadie puede esconder del ojo de Dios y sabemos que ningún esfuerzo en la obra de Dios, ningún esfuerzo es en vano, amén. Entonces, el Señor ha abierto puertas en muchos países del mundo donde llevaban décadas enteras cerradas. Es maravilloso ver de qué modo están respondiendo las personas a esas puertas abiertas. Pero existen todavía muchos lugares que todavía permanecen cerrados y se nos anima a orar por ellos para que sus puertas también sean abiertas. Amén. Sabemos que la iglesia no está encerrado en 4 paredes. También la iglesia no es un edificio ni tampoco es un templo. La iglesia es una asamblea de personas. Usted y yo, nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces, no necesariamente tenemos que predicar la palabra de Dios aquí. Tal vez no le dan privilegio para predicar, pero también todos tenemos esa oportunidad de predicar en las calles, de predicar en nuestras escuelas. Y si le da pena predicar, recuerda que nosotros somos cartas leídas y con nuestro testimonio, con nuestras acciones, podemos reflejar el amor de Cristo. Amén. Podemos predicar a través de nuestro testimonio. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Punto B dice, una iglesia obediente. Filadelfia es elogiada por la forma de cómo perseveró en medio de las dificultades. El Señor reconoce que aunque tienes poca fuerza, a pesar de eso, has guardado mi palabra. Entonces, tal vez la iglesia en Filadelfia, tal vez no es la iglesia más grande, tal vez era una iglesia más pequeña y no tenía poca fuerza, tal vez no era poderoso en cuanto a las cosas materiales o los recursos, pero el Señor siempre les ha tomado en consideración porque ellos han guardado la palabra de Dios, han vivido la palabra de Dios. Y ahora, ¿cuántos quieren agradar al Señor? ¿Cuántos jóvenes quieren agradar al Señor? Gloria a Dios. Entonces hay algo extraordinario en esta declaración. El Señor no espera que hagamos cosas grandes o tengamos muchas obras para calificarnos. Lo que Él siempre busca es nuestra fidelidad y obediencia en guardar su palabra y no negar su nombre. Amén. Entonces, no sé si ustedes han leído, es mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, donde dice que el Señor prefiere obediencia que sacrificio. Amén. Entonces, tal vez, aunque hay algunas, por ejemplo, a veces podemos ser sabios en nuestra propia opinión y decir, oh no, esta regla no tiene sentido, esta regla no tiene lógica, pero si el Señor establece esa regla y nosotros obedecemos, aunque tal vez no le parece, allí está la bendición. El Señor mira ese esfuerzo que que nosotros queremos ser obedientes, que nosotros queremos seguir su palabra. Y aunque podemos creernos los más inteligentes, hermanos, ¿okay? Pero sabemos que la sabiduría del Señor va más allá de la comprensión humana. Amén. Entonces, obediencia es mejor que sacrificio. Gloria a Dios. Punto C, una iglesia fiel. En esta congregación había muchos miembros falsos, pero los verdaderos, a pesar de las persecuciones que había, no negaron al Señor. Y en eso les voy a leer el versículo 9 de Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:9 dice así: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Muy interesante ese versículo. Dice, Él conocía quién le buscaba de todo corazón. El Señor conocía. Y quién era irreverente y farsante por tal razón. Él los llamó sinagoga de Satanás.
La palabra judíos está en sentido figurado y simboliza a los verdaderos cristianos. Esos falsos hermanos afirman ser la iglesia y se oponen al ministerio del pueblo de Dios, pero Cristo promete ponerlos de rodillas. Entonces, no sé si ustedes han escuchado ese dicho de que muchos dicen ser cristianos, pero no todos son cristianos. Por ejemplo, hay muchos hermanos que tal vez por la apariencia parece ser cristiano, pero con sus hechos lo niegan. Y entonces yo creo que lo que este libro está refiriendo es que para los que dicen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan, el Señor los humillará. ¿Okay? Sabemos que Dios exalta al humilde, dice la Biblia, y Él humilla al que se exalta. Amén. Entonces, la falsa iglesia tiene popularidad, influencia y dinero, pero un día tendrá que postrarse ante los hijos de Dios que llevan la verdad al mundo. Y la pregunta retórica del punto número 2 es, ¿cuál es la mayor responsabilidad de la iglesia en estos últimos tiempos? Y les voy a leer la reflexión, lo cual tiene la respuesta de esa pregunta. Dice, una de las últimas características de la iglesia fiel de los últimos tiempos es su pasión evangelizadora, puerta abierta. ¿Qué podría estar pasando con mi iglesia? Esa es otra pregunta retórica. Como ya les dije, tenemos un ministerio de evangelismo que predica en las calles. Y gloria a Dios por ese ministerio, porque no es fácil, hermanos. ¿Okay? No es fácil predicar así en el aire libre. Pero también sabemos, gloria a Dios, y el Señor les dará su recompensa. Amén. Y sabemos que tal vez si algunos tienen pena de eso, pueden predicar a través de su testimonio, como ya les dije. Punto número 3, sección 3 del pasaje que hemos estado leyendo, es un anuncio de promesas extraordinarias. Apocalipsis 3, 10 al 13. Vamos a leer el pasaje, los últimos 4 versículos, ¿ok? Entonces, bear with me, pongan atención. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y dice, la pregunta, si Cristo viniera hoy, ¿estaría preparado para ir con Él? ¿Estoy consciente de lo que le espera al mundo? Punto A dice, liberación de la tribulación. Es tan hermoso oír de los labios del Redentor palabras tan significativas. El versículo que leímos, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta es una referencia clara a lo que el Señor mismo llamó la gran tribulación. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Como antesala de su venida, Jesús habló de un tiempo de muchas pruebas y tribulaciones. Dijo que era necesario que sucedieran tales cosas como señales previas a su venida. La buena noticia ahora es que la iglesia que se mantenga fiel, guardando su palabra, será librada de la hora de prueba que vendrá al mundo entero. Entonces, esa misma promesa que el Señor le dio a la iglesia de Filadelfia es la promesa que nosotros tenemos, que si nosotros mantengamos nuestra fidelidad, un día nos iremos con Él y el Señor nos salvará de la gran tribulación. ¿Cuántos creen en esa palabra? Gloria a Dios. Dice, esta es una de las más promesas claras en la Biblia acerca del arrebatamiento de la iglesia antes de que comience la gran tribulación. Punto B, un pronto regreso. Versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No debemos permitir
que el deseo de alcanzar una posición, el prestigio, la fama y aquellas cosas que codicia el mundo se convierten en algo de vital importancia en nuestra manera de pensar, porque hay peligro de que alguien nos quite la corona. Sabemos que Satanás es como un león rugiente que viene a buscar a alguien a quien devorar. Okay. Sabemos que Satanás va a tratar de hacer todo para hacer nuestras vidas imposibles en los caminos del Señor. Sabemos que nuestros enemigos no son contra carne ni sangre, no son los humanos ni nuestros propios hermanos de la iglesia. Nuestro enemigo primeramente es Satanás y también tenemos esa lucha con nuestra propia carne. Amén. No son los hermanos, porque a veces es el diablo que usa a los hermanos que sirven de tropiezo. Pero sabemos que si somos maduros en las cosas espirituales, sabemos que nuestras batallas no son contra los hermanos, son contra las huestes y las potestades y las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, porque hay peligro de que alguien nos quite la corona. Los ángeles están preparando las coronas que habrán de lucir los fieles, pero el que se descuide perderá su galardón y su corona la recibirá otro que sea digno. Y yo creo que hay una razón por la cual el Señor siempre dice, he aquí yo vengo pronto. Yo creo que eso nos ayuda, esas palabras, he aquí yo vengo pronto, como que nos ayuda a reflexionar sobre nuestras vidas y nos ayuda a vigilar por nuestras propias almas, estar muy pendientes de nuestras almas, estar chispudos en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Punto C dice, recompensas eternas a los vencedores. Jesús les dice, yo les haré columna en el templo de mi Dios. Una columna es símbolo de fortaleza y permanencia. El Señor le está prometiendo a aquellos que perseveren una posición en la vida venidera de fortaleza y permanencia. Escribirá 3 nombres sobre ellos. Los nombres revelan el carácter de la persona a la que se le ha dado. El primero, el nombre de mi Dios, es una promesa de que los creyentes seremos hechos semejantes a Él. Luego dice Jesús, escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo como una novia ataviada para su marido. Finalmente escribiré mi nombre nuevo, que solo Él conoce, pero será el más dulce por la eternidad. Y sabemos que el Señor también nos dará un cuerpo glorificado, solo a los que mantienen la fidelidad en Dios. Entonces la pregunta de punto número 3 era, si Cristo viniera hoy, ¿estaría preparado para ir con Él? ¿Estoy consciente de lo que le espera al mundo? ¿Estamos conscientes que las señales se están cumpliendo, que las profecías se están cumpliendo y que un día habrá un fin del mundo? Parece como locura, pero sabemos que el Evangelio, para algunos parece locura, pero sabemos que el Evangelio es verdadero y es poder de Dios. Amén. La reflexión dice, Jesús nos prometió, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y me encanta Juan capítulo 14, porque empieza con una línea que dice, no se turbe vuestro corazón. Aunque tenemos aflicción, sufrimiento en este mundo, o tal vez las personas nos burlan por ser cristianos, o tal vez tenemos nuestras propias batallas con nuestra vida personal, sabemos que el Señor nos ayudará. Amén. Dice la palabra de Dios que Él ha vencido el mundo, ¿verdad? Y tenemos una esperanza, ¿verdad? La Biblia dice que debemos alentarnos los unos a los otros acerca del mensaje del arrebatamiento de la iglesia. Esa es nuestra esperanza. Ese debe ser nuestro objetivo al estar aquí en la iglesia. Prepararnos, vigilarnos, estar listos.
Amén. Y solo con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Tal vez tenemos nuestras debilidades como humanos, pero sabemos que el Señor nos ayudará y Él nos perfeccionará para que estemos listos. El Señor mira el esfuerzo de uno. De la misma manera que Él le dijo a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. El Señor sabe todos los esfuerzos que hemos tenido que hacer al llegar a la iglesia. A veces, como por ejemplo, yo soy un senior en high school, este año me voy a graduar y he tenido que cancelar eventos para ir a la iglesia. Y a veces yo digo, man, I wish I could have gone to those events. Pero sabemos que el Señor ama al obediente, amén. Que el Señor mira ese esfuerzo y ningún esfuerzo es en vano, amén. Entonces Jesús nos prometió que hay muchas moradas para nosotros, para que podamos vivir con Él un día, lo cual es lo mejor. Les voy a leer la conclusión y dice, Filadelfia es la iglesia que agrada al Señor. De ella aprendemos 5 cosas. Número 1. No necesitamos ser muchos en número para agradar al Señor. Basta que seamos fieles en obedecer su palabra. Y también está el pasaje que si hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está Él. Entonces, todo esto lo que estoy diciendo es bíblico, gloria a Dios. Porque aunque la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, ellos guardaron la palabra del Señor. Y mira cuánto el Señor nos ha tomado en cuenta, ¿verdad? El Señor amaba esta iglesia, amén. Y recordemos que de todas las iglesias, esta iglesia fue una de las únicas que no ha tenido queja de parte del Señor, ¿ok? Punto número 2, aprendemos otra cosa. No estamos solos ni desamparados. El Señor tiene toda autoridad. Por ejemplo, las llaves. Cuando el Señor mencionó que Él tiene las llaves de David, eso establece la autoridad del Señor. Y en el cielo y en la tierra y nos la ha entregado para que la usemos en su nombre. Por ejemplo, como ya les dije, el Señor ha dicho, en mi nombre echarás fuera demonios, echarás fuera enfermedades, echarás fuera toda dolencia. Punto número 3. Nuestro mayor compromiso es identificarnos con la causa del reino de Dios. Punto 4, y ya casi terminamos. Tenemos la promesa segura de que seremos guardados de la gran tribulación que va a venir al mundo entero. El último punto 5. Hay hermosas promesas para los vencedores. Una corona de gloria. Ser columna en el templo de Dios. Un nombre nuevo, el nombre de Dios y de la nueva Jerusalén. Ningún esfuerzo en los caminos de Dios es en vano. Como dice en la palabra de Dios, que pongamos nuestra mirada no en las cosas terrenales, pero en las cosas espirituales, porque en las cosas espirituales todo lo que viene de Dios permanece, amén. Lo que es de Dios es eterno, amén. Entonces, espero que han escuchado esta palabra. Yo no lo hago por prestigio, yo no lo hago por los líderes, yo lo hago porque yo creo en esta palabra y cada uno de nosotros debemos de vivirla. Es lo más conveniente para nuestras vidas, amén. Y debemos seguir el ejemplo de la iglesia de Filadelfia. Esas mismas promesas que el Señor les ha dado a esa iglesia fiel son las mismas promesas que nosotros tenemos, que se pueden cumplir con el esfuerzo y con la ayuda de Dios y si nos mantengamos fieles en la obra del Señor y con nuestra comunión con Dios. Amén. A Él sea la gloria y ahora voy a pasar el tiempo a mi hermano Fernando, quien va a concluir este servicio. Gloria a Dios.